Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Te quiero hablar del perdón como una herramienta poderosísima. Primero porque es capaz de romper las cadenas de la violencia, porque nos lleva a amar a Dios y a los demás, y porque busca el bien del enemigo e incluso el nuestro propio, aunque nos parezca que no. Quiero hablarte de todas estas cosas a propósito de uno de los textos y mandamientos más difíciles que Jesús nos dejó, pero que sin embargo contiene una promesa preciosa para nuestra vida. Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es Al Lío. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Es pensar y actuar. Nosotros, los católicos, pertenecemos a una tradición espiritual de mártires que han muerto perdonando, igual que lo hizo Jesús. El final de sus vidas no se resume con algo así como «pero yo por aquí no paso» o «hay que ser buenos pero no tontos». «Mira, ya lo dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente» o «si haces eso te vas a ir al infierno y te vas a condenar». El talante de los mártires fue bastante distinto y muchas veces tenemos en nuestros labios palabras que en realidad nunca podríamos poner en los labios de Jesús, que murió diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que estaba perdonando, justificando, haciendo justos a aquellos que le estaban crucificando. Fíjate qué misterio por el cual Jesús utiliza la misma agresión que está recibiendo de las personas que tiene delante, a su vista, que los está viendo con sus ojos. Pues esa misma agresión la utiliza para poder salvar la vida eterna de esas mismas personas. Esto es una locura solamente atribuible a Dios y que es específica del cristianismo. Es decir, pertenece a Jesús. Me gustaría leerte unas palabras suyas que refleja el evangelista Lucas en el capítulo 6 y que son absolutamente rompedoras. Yo te quiero contar esto y te lo quiero leer y no desde la posición de alguien que te quiere dar una lección, sino desde alguien, es decir, el Padre Joaquín, que está en un camino a poder conseguir esto. Porque son cosas que solo leerlas me cuestan, porque son quizás demasiado divinas. Y yo todavía no haya alcanzado esa perfección. Pero mi deber es de hablar de ello. Los sacerdotes estamos para hablar de la palabra de Dios, no de lo que a nosotros nos parece, ni de lo que vivimos o no vivimos. Hombre, ojalá lo vivamos y ojalá queramos vivirlo, pero no siempre. Y aún así tenemos que hablar de esto. Es el deber que se nos ha encomendado. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también tu túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo,
porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Yo, después de unas palabras como estas, necesito coger aire. Pero bueno, vamos a situarla dentro de un equilibrio. Todos estos conceptos de amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que maldicen, dar, no pedir a cambio, todo esto. Necesitamos ponerlo dentro de un equilibrio, dentro de su contexto. Bueno, lo primero que te diría es que podemos tener la tentación de interpretarlo a nuestra manera. Del tipo, bueno, no, es que esto, claro, esto lo dice Jesús hace 2000 años, las épocas han cambiado, el tiempo es diferente. Claro, hombre, pues no, pues esto habrá que interpretarlo espiritualmente, de tal manera que acabamos haciéndole decir a Jesús cosas que en realidad no dijo. Bueno, no, pues Jesús dijo esto y dijo esto, y en su contexto era igualmente rupturista como lo es ahora. Tampoco se excusa decir, no, es que nosotros somos humanos, es que yo soy humano. Que esto se lo escucha a alguna persona, padre, en el confesionario, Padre, es que soy humano, que somos humanos. Digo, hombre, no, pero si yo ya sé que eres humano, hace falta que... Yo no esperaba que viniese un ángel, un semidios o algo así al confesionario. Yo tenía en cuenta que era humano. Cuando Jesús pedía las cosas, tenía en cuenta que delante tenía humanos, no se había despistado, no fue un desliz, pero él sabía que es que lo humano unido a lo divino es capaz de obras maravillosas. Así que hay que interpretar y sabemos lo que es. O sea, Jesús nos estaba pidiendo algo muy concretito. Pero tampoco podemos tomarlo al pie de la letra en cada una de las circunstancias. Me explico. Siempre me llamó la atención que Jesús diga que hay que poner la otra mejilla, al que te peguen una mejilla, preséntale la otra, cuando resulta que en el Evangelio aparece un momento, creo que solamente es uno, en el que a Jesús le pegan un bofetón en una mejilla. Es delante del Sanedrín cuando dicen que ha faltado el respeto al sumo sacerdote. Y entonces Jesús responde, no pone la otra mejilla, dice, si he dicho mentira, ¿en qué he mentido? Pero si he dicho verdad, ¿por qué me pegas? Anda, oye, pero ¿por qué no puso la otra mejilla? Luego, en otras ocasiones, a Jesús lo intentaron matar y, sin embargo, se escabulló. Es que Jesús sabía que tenía que esperar al momento adecuado. Cada uno de todos estos mandamientos, igual que todos los mandamientos, exigen también un cierto discernimiento. Y estas invitaciones que Jesús nos está haciendo, que solamente se pueden lograr haciendo un camino personal, necesitan también ser discernidas en este camino que vamos haciendo cada uno de nosotros. Atención, porque estos mandamientos no solamente van dirigidos a personas complicadísimas y dificilísimas y que tienen un odio horrible dentro de su corazón, que a veces nos puede parecer que existen dos tipos de personas pecadoras, ¿no? Primero están los que son muy pecadores, pero mucho. A esos se dirige Jesús, obviamente, y esos son los que son salvados, esos son los que necesitan el verdadero perdón de Dios. Luego estamos los que pecamos, pero poco, no tanto. Y ahí pues solemos estar todos nosotros. Y en nuestra cabeza podemos existir estos dos grupos, de tal manera que los que tenemos que ser menos perdonados porque hemos pecado menos, pues nosotros hemos sido un poco más merecedores de la gracia. Los otros sí, obviamente Jesús ha tenido que tener mucha misericordia con todos ellos. Yo, hombre, pues bueno, conmigo pues un poco, porque yo no he pecado tanto, pues así soy, ¿no? Y no, ten en cuenta que cuando nosotros tenemos que hacer una comparación, no deberemos de compararnos con un asesino en serie sobre nuestro pecado. El punto de comparación es Dios, es decir, el 3 veces santo, el que es absolutamente intachable en todo. Quiero decir,
pues igual de lejos está el 1 que el 100 del infinito. Bueno, está 100 puestos más cerca, pero vamos, que para el caso es lo mismo, porque el infinito es tan inalcanzable que en la realidad, pues todos hemos tenido que ser misericordiados, cada uno de nosotros. Luego también decirte que todos estos mandamientos nos pueden ayudar a superar una religión ideologizada, que no soporta que Jesús cambie la vida y los modos de pensar ideológicos. Una religión, una persona que vive una religión ideologizada no soporta que Jesús le pueda pedir que tienes que perdonar a tu enemigo, que normalmente es quien no tiene tu propia ideología, quien no piensa como tú, quien no vive como tú. He convertido la religión lo he convertido en un instrumento para mis propias pasiones y entonces pues me puede costar entrar dentro de esto. También te tengo que decir que su modo de conseguirlo, o sea, su modo de conseguir la gracia de poder perdonar de esta manera que dice Jesús, tampoco puede ser un voluntarismo. No es una norma inhumana que Dios nos presenta y ahí apáñate tú. No, tiene una riqueza mucho más profunda. Hay varios motivos por los cuales Dios, el mismo Jesús, nos invita a esto. El primero de todos es porque es necesario romper esa cadena de violencia horrible que existe en el mundo y a veces en nuestros ambientes o incluso en nuestras propias familias. Te quiero contar una historia. Es la historia del billete de 50. ¿No lo conoces? No, pues te voy a contar. A un hombre le llegó un billete de 50 euros. Él estaba encantadísimo. Porque, bueno, en aquella época 50 euros era una pasta. Ahora no llenas ni medio carrito de la compra. Pero en aquel momento, bueno. Y eso hizo. Se fue al súper a hacer la compra. Por fin podría hacer la compra para toda su familia. Y cuando llegó a la cajera, y después de haber pasado todos los alimentos y todos los productos, la cajera recibió el billete de 50 euros, lo analizó, lo metió en la maquinita y vio que era falso. Aquel hombre, triste, tuvo que dejar toda su compra e irse con su billete falso de vuelta a casa. Se lo contó a su esposa, a sus hijos, y guardó este billete en un cajón. Uno de los hijos lo vio. Al cabo de unas semanas, el hijo le robó ese billete de 50 y decidió que a él no le pasaría lo mismo que a su padre. Así que invirtió todo ese dinero en varios caprichos que él tenía. Consiguió el poder sacarle un beneficio a ese billete falso. El caso es que ese mismo día ese billete volvió a otra persona porque era cambio y no se habían dado cuenta en esa tienda, y así fue pasando de mano en mano. Unos eran engañados, otros engañando, y durante meses, quizá años, pasó por numerosos bolsillos. Finalmente llegó a un anciano. Este anciano lo reconoció. No era el primer billete falso que había visto. Lo tomó e hizo lo que era verdaderamente inesperado. Lo rasgó una vez, otra vez, y hasta hacerlo en pequeños cachitos, y lo tiró dentro de una papelera. Este anciano, ya sabio, supo que no tenía valor y decidió sufrir la aparente pérdida. Para él, aquel billete no valía 50 euros, porque en realidad no valía 50 euros. Y con tal de no volver a engañar a otra persona, pues decidió romperlo. Podía haber ganado, entre comillas, pero sabía que a costa de hacerle mal a otra persona. En realidad, de toda aquella cadena de personas, es quien más ganó. Te cuento esto porque a veces el mal dentro de nuestra sociedad o incluso dentro de nuestras familias necesita ser roto en algún punto, en algún momento, por alguna persona que sea realmente sabia, que sea alguien que realmente pertenezca al corazón de Jesús. Romper la cadena de violencia en la línea de nuestras familias es verdaderamente urgente y solo es posible gracias al perdón a los que nos hicieron esos males.
fondo de los motivos por el cual Jesús nos invita a todas estas cosas es por amor a Dios y por amor de Dios. Fíjate que hay dos claves en el texto que pasan un poco desapercibidas y que parecen como un poco menos importantes porque no son mandamientos, son afirmaciones. Dice, así seréis hijos del Altísimo. Una promesa. De este modo, es decir, comportándoos como Dios, seréis hijos suyos. La otra afirmación, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una invitación a ser como nuestro Padre, no como el mundo, sino como nuestro Padre. Dios te dice, de alguna manera, tienes que ser divino. Había dicho San Pablo, en su primera carta a los Corintios, como el hombre terrenal, así son los de la tierra, como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. La promesa que cae sobre nosotros es de llegar a ser como Dios. Somos hijos suyos. Y esto es un camino de gracia en la que tú vas creciendo. Alguien me decía precisamente hoy mismo, Padre, me he dado cuenta de que cuando uno perdona de esta manera, la siguiente vez es mucho más fácil. Digo, claro, efectivamente, porque estás predisponiendo tu corazón a recibir esta gracia. ¿Tú de dónde naces? ¿Naces de la tierra o naces del cielo? ¿Eres hijo de Dios o hijo de las tinieblas? Ser hijo significa vivir como hijo, no es simplemente un título y ya está, te lo dieron en el bautismo y se acabó. No, tenemos que ir siendo configurados a lo largo de nuestra vida cristiana como hijos. Y la diferencia que nosotros tenemos con lo razonable del mundo, que te dice, oye, no, tú no tienes por qué aguantar esto, no está solamente en el horizonte, es decir, que tenemos que llegar a perdonar, sino en el punto de partida. Y el punto de partida es es que tú y yo somos hijos, porque el primero con el que se ha obrado misericordia eres tú, soy yo. Primero la tuvo Dios con cada uno de nosotros. Y esto fue porque sí, no porque lo conseguimos. Tú y yo no lo conseguimos. Fíjate que la mayoría de los bautismos son cuando somos bebés. Nadie lo había merecido previamente, pero bueno, aunque hubiésemos sido adultos, no lo mereces. Cuando eres enemigo, o cuando hemos sido enemigos, Dios nos ha vuelto a reconciliar y no nos ha pedido nada a cambio. Vete y no peques más y ya está. ¿Y luego qué ha pasado? Que nos hemos tenido que ir a confesar a las pocas semanas. Anda, que si Dios nos hubiese puesto las condiciones que nosotros ponemos, bueno, qué difícil sería. El tercero de los motivos, ojo, es el bien de los enemigos. Y lo mejor que puedes desear a un enemigo, pues no es que le toque la lotería, que le vayan las cosas bien en el trabajo o que no tenga ningún tipo de problema. Lo más grande que podemos pedir a un enemigo es su conversión. Es decir, que también se salve, que conozca a Dios como nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, supongo que sí. Tú quieres ir al cielo. Y Dios quiere que tú vayas al cielo. Pero lo malo es que también quiere que vaya al cielo tu enemigo, esa persona a la que no soportas o que no te soporta a ti. Pues también quiere que esa persona vaya al cielo, ¿no? Entonces, otra pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a pasarte el cielo entero si supieses que tienes que estar en la misma habitación con esa persona? ¿Querrías ir al cielo? A lo mejor nos tenemos que preguntar cuál es el cielo al que queremos ir. No vaya a ser que a Dios le estemos poniendo condiciones. Sería bastante duro pensar que alguno de nosotros en algún momento pueda desear la condenación definitiva de alguno de nuestros enemigos. Y mira que no son pocos, no es poca la gente que hace daño aposta a la Iglesia, queriendo hacerle mal, y a lo mejor incluso a nosotros mismos. Bueno, ¿tú quieres que se convierta esa persona y sea feliz con Dios? Esta es la mejor de las cosas que podemos pedir para nuestros enemigos. Y esto es una batalla. No significa rendirse ante el mal y el pecado. Tampoco significa decir que lo que ha hecho la otra persona estaba bien. Cuidado, que el pecado no anula la verdad. Lo que ha ocurrido, ocurrió, obviamente. Y muchas veces hay que tomar también decisiones conforme a eso. Pero eso no significa que no puedas perdonar. Y perdonar
tampoco significa siempre reconciliarse. O sea que hay gente que he escuchado que dice, no, yo no le puedo perdonar si no viene y me pide perdón. No, son cosas distintas. Eso se llama reconciliación. El perdón es una cosa que tú elaboras dentro de tu corazón y que tienes preparado. Y si la otra persona te pide perdón, tú le das el perdón. Pero ya le has perdonado dentro de tu corazón, aunque no le hayas podido dar el perdón porque no te lo ha pedido. No sé si me explico, pero es una cosa que puede o no puedes ir si esa persona se ha muerto y si no vuelves a verla jamás en la vida. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes perdonar? Claro que puedes hacerlo. Esta lucha, esta batalla, que es bastante interior, consiste en vencer al mal a fuerza de bien. Y esto tiene una fortaleza enorme, ha convertido a cantidad de gente en la historia de nuestra Iglesia. El cuarto de los motivos es por tu propio bien. Y es que mereces descansar y mereces tener paz. Pero la persona que odia o simplemente tiene rencor no alcanza esta paz nunca, porque siempre vives alerta, siempre. Y quizá no sea ahora, pero dentro de un mes, dentro de un año, volverán a volverte todos esos fantasmas y no podrás dormir. Y te levantarás rayándote y pensando, y le tenía que haber dicho esto y aquello. ¿Cuántas noches hemos pasado así, no? En medio de la noche te despiertas y empiezas a decir, ¿cómo no respondí esto? ¿Y cómo dejé que no sé cuántos? ¿Y qué habría pasado si tal? Y estás verdaderamente angustiado. Bueno, pues cuando perdonas, viene realmente la paz. Perdonar es dejar ir a la otra persona. Y esto yo sé que es duro, porque es lo que no queremos. Hay como una ilusión en nuestra cabeza, queremos mantener a la otra persona en nuestro recuerdo haciéndole mal, porque seguimos insultándola, seguimos discutiendo con ella, no le dejamos ir. Y dejarle ir nos puede parecer en algún momento que es como quitarle peso a lo que nos hizo, disculparle, pero no es así. Y además, pues es que es duro, pero uno no puede echar para atrás la historia, la propia vida. Lo que ocurrió ha ocurrido. ¿Fuiste víctima? ¿Has sido víctima? Bien, pues vas a tener que tomar decisiones conforme a eso. A lo mejor se tendrá que curar la herida. Bien, pero no puedes seguir teniendo ese fantasma de esa persona ahí como si realmente le pudieses hacer un daño cada vez que piensas en él. La única manera de que despegue tu vida, de que te despejes, es dejar ir a esa persona. Y eso solamente se logra perdonándola, que será cuando puedas decir entonces, de verdad, mira, esa persona ya no me importa, ojalá sea feliz, ojalá un día se salve, pero no necesito saber si le va bien, si le va mal, ni me va a fastidiar, ni me va a alegrar especialmente. Ojalá esté en manos de Dios y Dios haga con ella lo que Él desee. Última cosa, esta es la verdadera revolución cristiana. No consiste en hacer que arda el monte y todo lo devaste. La verdadera revolución es la que hace arder los corazones en el amor a Dios y a sus hijos, porque esta es la revolución de los hijos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el Padre Joaquín Hernández.